El presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá impulsando la guerra, haciéndola más amplia y profunda. Ese es el mensaje contundente que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, transmitió al hablar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Rusia, afirma él, tiene la mira puesta más allá de Ucrania. Si Ucrania cae, el resto de Europa es lo siguiente en la agenda de Putin. La advertencia de Zelensky en la Organización de las Naciones Unidas es clara. Detengan a Putin ahora o su país será el siguiente. El 24 de septiembre, la British Broadcasting Corporation analizó el discurso de Zelensky en la Organización de las Naciones Unidas, destacando que advirtió que Rusia ampliaría su agresión en Europa si ganaba en Ucrania. La clave para evitar que esto suceda es doble, dice Zelensky: presentar un frente unido y aumentar el apoyo a Ucrania. Zelensky está claramente preocupado por la inestabilidad de la relación entre Ucrania y Estados Unidos en 2025. Mientras daba su discurso, Zelensky habría tenido en cuenta que esta relación puede cambiar en un instante. Actualmente, Ucrania recibe el mayor apoyo de Estados Unidos en lo que va del año. En marzo, Estados Unidos decidió brevemente cortar la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania, aparentemente para persuadir a Zelensky de negociar un alto al fuego. También ha habido un apoyo vacilante por parte de otros socios de Ucrania en Occidente, aunque la Unión Europea se mantiene firme en su respaldo a Ucrania. En marzo, Italia y España dijeron no estar listas para apoyar la promesa de $436.000 millones para Ucrania. Ante preocupaciones por su bienestar, esto nos remite al punto de Zelensky sobre formar un frente unido. Él sabe que Rusia prospera gracias a la división. El apoyo de muchas naciones a Ucrania provoca disputas burocráticas, como ocurrió en la Unión Europea en marzo. Zelensky declara que esto debe acabar. Es necesario un frente unido, por lo que OTAN y Unión Europea deben coordinar respuestas a Rusia junto a Ucrania, para mostrarle a Putin que Europa no va a ceder ante las amenazas de Rusia. O, tal vez más importante para Zelensky, que Europa apoyará plenamente a Ucrania frente a Rusia. Debe hacerlo, afirma Zelensky, porque Putin no se detendrá en Ucrania. Los países que hoy dudan en apoyar podrían ser los mismos donde Rusia intervenga en el futuro. Curiosamente, Zelensky después habló sobre la amenaza de la inteligencia artificial en la guerra. Es solo cuestión de tiempo, no mucho, antes de que los drones estén combatiendo, drones atacando infraestructura crítica y atacando personas. Totalmente autónomos, sin intervención humana, salvo unos pocos que controlan los sistemas de inteligencia artificial. El presidente de Ucrania declaró: es un buen punto. Esto resulta aún más interesante por el hecho de que Ucrania es uno de los líderes en la introducción de inteligencia artificial en drones y otras armas. En marzo de 2025, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales informó que Ucrania aprobó comprar 10.000 drones con inteligencia artificial mejorada. La organización lo consideró un paso preliminar, pero importante hacia la adopción de sistemas autónomos avanzados. En julio, United 24 Media mostró las primeras imágenes del dron TFL-1 en acción, desarrollado por la empresa ucraniana La Cuarta Ley. El dron usa inteligencia artificial para atacar objetivos sin operador, haciéndolo resistente a la guerra electrónica. El 24 de septiembre, Time publicó un artículo sobre cómo Ucrania ha gamificado la guerra con drones, resaltando las nuevas versiones del dron vampiro ucraniano. Las nuevas versiones de este dron permiten a operadores ucranianos activar un modo de inteligencia artificial en vuelo, operando sin control directo. El vampiro aún no apunta de forma autónoma, pero podría lograrlo. El Times dice que el desarrollador del dron, quien desea permanecer en el anonimato, afirma: tenemos la tecnología. Eso sugiere que solo es cuestión de que Ucrania dé luz verde para que hordas de drones impulsados por inteligencia artificial comiencen a atravesar las líneas del frente de Rusia. Todo esto permite que los operadores se mantengan seguros. Queremos destacar que parece extraño, quizá hasta hipócrita, ver. Zelensky afirma que deben existir reglas para la tecnología que Ucrania usa hábilmente. Pero quizá podamos ver esto desde otra perspectiva. Tal vez Zelensky está pidiendo que se establezcan reglas ahora porque ve más directamente que la mayoría lo devastadora que podría volverse la inteligencia artificial si Rusia expande su guerra más allá de Ucrania y hacia el resto de Europa. De nuevo, es un caso de actuar ahora o arrepentirse después. Si la inteligencia artificial no se controla mientras aún está en su relativa infancia, Rusia podría encontrar formas de usarla, sean más devastadoras que cualquier cosa que haga Ucrania. El papel actual y futuro de la inteligencia artificial en la guerra ya genera mucho debate. Carlos Batallas afirma que la inteligencia artificial cuestiona la capacidad de los marcos legales actuales para regularla.
Aunque la inteligencia artificial puede parecer relativamente inofensiva cuando se utiliza como una herramienta analítica que permite tomar decisiones más rápidas, como suele verse en la comunidad de inteligencia, su introducción en el campo de batalla es una preocupación seria. A diferencia de los sistemas de apoyo a decisiones con inteligencia artificial, los sistemas de armas autónomas pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana tras ser activados. La autonomía y funciones críticas generan preocupaciones éticas y legales, lo que ha desatado debates sobre su compatibilidad con el derecho internacional humanitario. Señala Batallas. Esta autonomía es la mayor preocupación. Si una persona utiliza un arma para disparar a un civil, esa persona puede ser procesada, ha cometido un crimen de guerra y será castigada por ello. Y si un dron autónomo actúa por un algoritmo de inteligencia artificial, ¿a quién se procesa? Se puede decir que nadie debe ser procesado si el dron no es operado por una persona, o los desarrolladores deberían ser castigados. ¿Será el país que lo usa? Jana Hill analiza estos dilemas éticos en la revisión regulatoria. Hill cita un artículo de Mark Klamberg de la Universidad de Estocolmo, señalando que Klamberg identifica preocupaciones de que el uso de la inteligencia artificial es más probable que ponga en peligro a los civiles, marca una pérdida de humanidad y puede facilitar la toma de decisiones sesgada. La inteligencia artificial puede aumentar la desigualdad de poder entre naciones, permitiendo guerras sin riesgos donde un lado es demasiado avanzado para perder. Este tipo de dilemas éticos apenas están comenzando a surgir ahora que el uso de la inteligencia artificial en la guerra se vuelve prominente en Ucrania. Zelensky advierte que Rusia se beneficiará de un mundo sin reglas para la tecnología y la inteligencia artificial. Menos reglas, menos límites. Y Rusia se involucrará en una carrera armamentista masiva con cualquiera que intente adelantarse cuando esté participando en una guerra activa. Más adelante retomaremos la carrera armamentista. Ahora volvamos a los comentarios de Zelensky. El presidente de Ucrania también aprovechó su tiempo en el escenario de la Organización de las Naciones Unidas para advertir que las instituciones internacionales son demasiado débiles en su trato con Rusia y países similares. En un acto valiente, considerando dónde estaba hablando, Zelensky señaló que la Organización de las Naciones Unidas no había hecho lo suficiente para prevenir guerras en todo el mundo. Ucrania es el ejemplo más claro. Zelensky también citó los recientes enfrentamientos en Gaza, Siria y Sudán para mostrar cómo las instituciones creadas para evitar estos conflictos no cumplen su función. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas no pueden garantizar la seguridad de países como Ucrania. La British Broadcasting Corporation indica que los comentarios de Zelensky sobre ser demasiado débiles podrían referirse también a la OTAN. Zelensky afirmó que pertenecer a la OTAN no garantiza seguridad, en una declaración que claramente tiene la intención de incomodar a aquellos que, según Ucrania, pueden estar tomando a la ligera las acciones de Rusia. Zelensky no dice que la OTAN no tenga poder para dar garantías de seguridad, sino que no está cumpliendo al hacerlo, porque aún teme demasiado provocar que Putin escale la guerra. El problema con este enfoque, desde la perspectiva de Zelensky, es que Rusia ya está escalando. Rusia ha enviado drones y aviones de combate al espacio aéreo de la OTAN durante septiembre. Parece una provocación deliberada y un intento de Putin de probar los límites de la OTAN. El debate se intensificó tras incidentes que afectaron a Polonia, Rumania y Estonia, entre otros. Y ahora hay llamados para que las naciones de la OTAN puedan derribar cualquier activo ruso que entre en su espacio aéreo, pero los llamados no son suficientes. Zelensky argumenta que se necesita acción y afirma que estas instituciones se han vuelto muy débiles durante décadas. Solo declaraciones y declaraciones. Sin acción, su advertencia parece ser que Rusia solo se volverá más audaz en sus intentos de intimidar a los miembros de la OTAN. En particular, Putin podría apuntar a lo que él considera naciones más débiles de la OTAN en el flanco oriental, como los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Esto no es Rusia jugando. Lo que hace en el flanco oriental de la OTAN son actos de guerra híbrida, porque Putin sabe que la OTAN solo lo condenará y no actuará. Tal vez Zelensky señala que las instituciones internacionales debaten mucho y actúan poco. Garantías de seguridad directas a Ucrania mostrarían a Putin el lado de estas instituciones y servirían como barrera ante lo que advierte Zelensky. Recuerda que el presidente de Ucrania dijo que Putin seguirá impulsando la guerra, haciéndola más amplia y profunda. Su advertencia no puede ser más clara que eso. El problema, como han señalado varios medios, es que todavía no hay soluciones reales en cuanto a cómo podría o debería ser una garantía de seguridad para Ucrania. En este momento, los aliados de la OTAN están trabajando bajo la suposición de que una garantía solo podría existir una vez que termine la guerra. Presumen que el final llegará como resultado de un acuerdo de paz. Sin embargo, esa suposición no refleja la realidad,
ya que Putin ha dejado claro que cualquier acuerdo de paz sería en términos inaceptables para Ucrania. Aunque se declare la paz, Europa no tiene soluciones para garantizar la seguridad, dijo Político en agosto. Ahora la coalición de los dispuestos afirma que brindará lo necesario para que la garantía de seguridad funcione. Se lideran comisiones y siguen las conversaciones, pero aún no hay respuestas claras sobre la garantía de seguridad. Hay una solución obvia, dice Político: permitir que Ucrania se una a la OTAN para que esté protegida por el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Sin embargo, eso ya ha sido descartado no solo por Rusia, sino, como señala Político, también por Estados Unidos y algunos socios europeos de la OTAN. Esto nos regresa al argumento de Zelensky sobre la debilidad de las instituciones internacionales. Si la OTAN desea proyectar poder contra Rusia, lo cual Zelensky dice que es necesario para evitar que Putin vaya tras las naciones de la OTAN después, entonces, ¿por qué no acepta a Ucrania? Obligaría a Putin a reconsiderar si sigue con su guerra. Que Ucrania sea miembro de la OTAN significaría que cualquier agresión adicional traería más que solo ayuda militar. Según el artículo 5, todos los miembros de la OTAN ayudarían a Ucrania, provocando una guerra masiva que sería más grande de lo que incluso Putin quiere crear. Pero ahora mismo eso no está sucediendo. Como informó la conversación en agosto, ahora hay una paradoja de garantías de seguridad. Cualquier garantía que sea demasiado débil no será suficiente para disuadir a Rusia, lo que significa que Putin seguirá poniendo la mira más allá de Ucrania. Una garantía de seguridad más fuerte molestaría tanto a Rusia que rechazaría la propuesta en un acuerdo de paz. Una garantía fuerte, como que Ucrania entre a la OTAN, sería más un acto de fuerza que un compromiso. Zelensky sostiene que este acto es necesario para proteger a Ucrania y evitar futuras guerras entre Europa y Rusia. Hasta ahora, vemos varios puntos que ha planteado Zelensky, todos los cuales regresan a su argumento principal sobre cómo otros países serán los siguientes si Rusia no es detenida en Ucrania. El apoyo incierto y la falta de unidad permiten a Rusia seguir la guerra, lo que pone en riesgo a otros países en el futuro. El auge de la inteligencia artificial es riesgoso sin regulación, aunque beneficie a Ucrania, porque podría iniciar una era de guerra deshumanizada que beneficiaría a Rusia. Y cuando se trata de instituciones internacionales, Zelensky está argumentando que hablan demasiado sin tomar acción. Es esa falta de acción lo que le da a Putin la confianza para hacer cosas como enviar drones al espacio aéreo polaco. En el futuro, el líder de Rusia podría pensar que la debilidad de la Organización de las Naciones Unidas y la OTAN le permitirá extender la guerra más allá de Ucrania. Volvamos al tema de la carrera armamentista en la guerra de Ucrania mencionado antes en el video. Zelensky dijo en la Organización de las Naciones Unidas que vivimos la carrera armamentista más destructiva de la historia. Esto es debatible. ¿Se puede decir que la carrera armamentista de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia compitieron por arsenales nucleares, fue más destructiva? En el punto máximo de la carrera armamentista de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía alrededor de 30.000 armas nucleares y la ex Unión Soviética tenía cerca de 40.000 según Reuters. Sin embargo, ninguna de esas armas nucleares fue utilizada, aunque podrían usarse en el futuro. Lo que la guerra en Ucrania nos ha dado es el auge de la guerra con drones. Forbes informa que Ucrania planea fabricar 45 millones de drones en 2025. El medio indica que Rusia busca entre 3 y 4 millones de drones. Esto es lo que menciona Zelensky sobre la carrera armamentista, y acierta al decir que podría ser la más destructiva de la historia si no lo es ya. Los drones causan cerca del 70% de las bajas en la guerra de Ucrania. Ese número probablemente aumente mientras ambos países dependan más de vehículos no tripulados y sumen inteligencia artificial. Como dijimos, si un país quiere paz, debe trabajar en armas. Zelensky dijo en su discurso: es enfermizo, pero esa es la realidad. No es ley internacional ni cooperación. Las armas deciden quién sobrevive. Zelensky luego menciona un posible futuro que tendrá a cualquier nación que pueda ser la siguiente en la agenda de Putin. ¿Preocupado? Usa esto para argumentar por qué Occidente debe actuar ya para frenar la guerra en Ucrania. Detener esta guerra ahora y dentro de la carrera armamentista global es más barato que construir jardines de niños subterráneos o enormes búnkeres para infraestructura crítica. Más tarde, Zelensky dijo, antes de pasar a la parte más preocupante de su declaración: detener a Rusia ahora es más barato que preguntarse quién será el primero en crear un simple dron que lleve una ojiva nuclear. Solo sobre el costo, Zelensky podría tener razón. En febrero, Bruegel dijo que Europa quizá necesite 30.000 soldados más, un gasto anual en defensa de al menos 250.000 millones de euros o 293.000 millones de dólares, podría ser solo el inicio para disuadir a Rusia. Suma la construcción de búnkeres y lo que dice Zelensky a la lista, más la carrera armamentista, y los costos aumentarán mucho. Este es un argumento pragmático de Zelensky. Eso regresa a su punto principal de que Occidente necesita hacer algo respecto a Rusia ahora, o lamentará su inacción en el futuro.
Zelensky usa las advertencias de drones con ojivas nucleares para enfatizar su punto. Estados Unidos no se vería amenazado por estos drones hasta que mejoren su alcance y velocidad. Europa afirma que Rusia no desarrolla esta tecnología, aunque posee 4.380 ojivas nucleares según la Asociación de Control de Armas. Zelensky está pintando un panorama de un futuro en el que Rusia, sin estar atada por la ley internacional y permitida de completar su invasión a Ucrania, usará lo que ya ha aprendido sobre drones para convertirse en una amenaza aún mayor que nunca antes. Tal vez Europa no deba temer una guerra convencional con Rusia. Zelensky sugiere que, si Rusia no es detenida, el continente podría enfrentar una guerra nuclear con drones controlados por inteligencia artificial. Si esas naciones, para las cuales Rusia se está convirtiendo en una amenaza cada vez mayor, aún no entendían el mensaje, Zelensky lo deja todo claro con la declaración más directa de su discurso. Ucrania es solo la primera, y ahora los drones rusos ya están volando por toda Europa y las operaciones rusas ya se están extendiendo por varios países. Y Putin busca expandir esta guerra, afirmó Zelensky. Es difícil contradecirlo. Zelensky señala que, además de apoyar a Ucrania, Europa debe enfocar sus esfuerzos inmediatos en Moldavia. Zelensky advirtió que Europa no puede permitirse perder Moldavia, país en riesgo de invasión rusa. Según Al Jazeera, fuerzas rusas ya están en la región separatista de Transnistria, Moldavia. Moldavia es un país pequeño, con 2.3 millones de habitantes. Esa estatura la haría el objetivo ideal para Putin y podría arrastrar a Moldavia a la órbita rusa, de manera muy similar a como lo han sido Bielorrusia y Georgia. Zelensky afirma que para Europa respaldar la estabilidad de Moldavia es barato, pero ignorarlo costará más. Por eso, la Unión Europea necesita ayudar a Moldavia ahora con financiamiento y apoyo energético, no solo con palabras o gestos políticos. Rusia ya está activa en Moldavia, aún no ha invadido, pero la influencia de Rusia ya se siente en todo el país. El 23 de septiembre, la presidenta Maya Sandu advirtió que la independencia de su país y el futuro de Europa están en peligro por las acciones de Rusia. Ella acusó a Rusia de gastar millones de euros en Moldavia para difundir desinformación y miedo. El Kremlin piensa que todos estamos en venta y que somos demasiado pequeños para resistir, que no somos un país sino solo un territorio, afirmó Sandu. Aunque sugiere que Moldavia podría resistir a Rusia, ¿realmente es así? Si la campaña de influencia de Putin fracasa y en su lugar recurre a una invasión directa, Moldavia caería sin apoyo. Ucrania actuará igual. Zelensky advierte que Europa no debe permitir un efecto dominó. Si el continente no protege un territorio hoy, podría usarse en su contra mañana. El presidente de Ucrania advierte que tu país podría ser el próximo y solo detener a Putin ahora evitará una guerra mayor. Lo positivo es que Europa parece atender las palabras de Zelensky. La Unión Europea está por concretar una iniciativa: crear un muro de drones para frenar a Rusia. Putin pensó que Europa era débil. Eso acaba de explotarle en la cara. Descubre más en nuestro video y suscríbete a The Military Show para ver más sobre las tensiones entre Rusia y países europeos. Gracias por vernos.